Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Set Noa de Cacharel lleva lo que es un body milk y el perfume en 50 mililitros. Esta es la segunda vez que lo grabo porque no salió bien. No salió bien la primera y tengo que hacer una segunda. Y quizás no haya dos sin tres. ¿Quién sabe? En fin, que voy a lo que voy. Y lo que voy es a deciros que esto es una versión ya antigua y que, por ejemplo, el body milk no va como debiera. Está bifásico y mejor ni abrirlo porque además apesta. Es que es normal, es que vuelvo a repetir, las cosas caducan. El perfume está estupendo, pero el body milk no ha aguantado bien el paso del tiempo. 100 mililitros de body milk y 50 de Noa de Cacharel. Así que paso a la aproximación. Voy a quitarle los plásticos y así mejor, que no se ve el brillo. Voy a quitarle los plásticos y hago la aproximación y veis el set, pero lo que nos interesa aquí es el perfume. Este es el set y poco misterio más. Noa 100 mililitros con su body milk, que mejor ni abrir, de verdad, bifásico. Y la botellita de Noa 50 mililitros. Así que vamos a la botella, que es lo que nos interesa. Voy a soltar el set. Ya estáis viendo por la parte trasera que vienen todas las especificaciones. Esto es plasticazo duro. Es como una especie de metraquilato bastante consistente. Es una caja, ¿vale? Y bueno, pues todas las especificaciones técnicas del producto aquí en la parte trasera. Así que voy a lo que voy, que es esto de aquí. Voy a soltar la caja. Botellita de Noa, 50 mililitros, con su vaporizador que está insertado aquí. Esto de aquí es el vaporizador tal cual. En el interior lleva una perla, pues de plástico, claro, nacarada, con efecto nacarado. Y esta es la fragancia, pues que tiene un tonito, pues como amarillo verdosillo, amarillo verdoso. Aquí lleva una comisura, lo que es la botella y poquito más. Así que voy a vaporizar y pasamos a las notas, que tiene unas cuantas además. Así que esto vaporiza tal que así. 1, 2 y 3. Es bastante largo y concentrado. Toca aplicársela. Así que como toca aplicársela, pues lo mejor es hacer así y así. Y vamos a las notas de salida, corazón y fondo, que es lo que toca de esta fragancia ejecutada y elaborada por Olivier Cresp. Ciruela, fresia, notas verdes, melocotón, almizcle blanco y no sé si he dicho ciruela en la salida. Si lo he dicho, pues mira, mala suerte, repetido que está. Notas de corazón. Azucena, jazmín, ylang-ylang, lirio de los valles y sensación de hierba en las notas de corazón. Claro, es lo que toca, pues notas de corazón. Venga, notas de fondo. Sándalo, cilantro, abatonca, vainilla, café, incienso y cedro en el fondo. Así que, dicho esto, vamos a lo que vamos. Y lo que vamos es que vamos a tener una sensación completamente verde, completamente fresca. Es lo que más noto yo en esta fragancia y en el concepto. Yo creo que la publicidad ha ido por una parte y el concepto del perfume ha ido por otro, porque sí que lo quieren adornar todo en cuanto al concepto de lo que fue el spot publicitario como muy etéreo, todo muy de ensueño, muy acorde por supuesto también la publicidad de Nemo de Cacharel con el concepto de la época cuando surgieron las dos. Esta es anterior, si mal no recuerdo, perdonadme si ando equivocado, pero lo cierto es que no es tan etérea ni tan delicada como nos hicieron ver. A mí me parece que es una fragancia bonita, hermosa, pero contundente. No la encuentro una fragancia delicada en el concepto este etéreo de ensoñación que nos hicieron llevar. La encuentro una fragancia súper bien estructurada y muy estructurada para unas sensaciones verdes crujientes, porque es realmente donde juega la baza, esta de aquí, en lo que son las notas de salida e incluso en las notas de corazón. Se nota verde crujiente, chispeante, fresca, y es luego después cuando perdemos esas sensaciones cítricas de la salida, acompañadas de un verdor absolutamente irreverente, porque es que es irreverente, es que se nota ese verde, pero un verde muy contundente.
Con lo cual, por eso digo que no es tanta esa ensoñación como si algo con carácter. Esta fragancia tiene carácter. Quizás se intentó buscar en aquel momento un público más juvenil con respecto a Noa de Cacharel, pero es que de verdad me gusta rabiar, es que las cosas como son. La encuentro con arraigo. No es una fragancia que yo estoy convencido de que a lo mejor ahora mismo y hoy por hoy a las niñas jóvenes le pueda gustar. Yo la encuentro francamente madura. Encuentro una esencia para una mujer a partir de unos 25 años y de ahí para arriba. Es un concepto que no es nada dulce y que entra más dentro de lo fougère. Es que ya hemos tenido unos cuantos ejemplos así. Y además, si mal no creo, recordar de la mano de el maestro Olivier Cresp. Sensaciones completamente verdes, sensaciones crujientes que van evolucionando hacia las flores y que nos van a ir llevando de la mano hacia una oscuridad conforme vamos entrando en las notas de corazón. Vamos a tener una estela y una proyección aproximada de 2 horas con una duración de unas 8 en piel. Es necesario refrescar, incluso creo yo que un poquito antes. No creo que haya que ser tan sumamente generoso, pero que a la 6ª, 8ª hora un refresquito no vendría mal. Claro que yo personalmente en la 8ª hora lo que me estoy dando es un pedazo de ducha y ese es el refresco total y absoluto. Sigo analizando lo que es el paseo olfativo de las notas de salida porque no se queda solamente en lo que es, pues está claro, en la sensación fresca, verde, sino que tenemos unas sensaciones frutales muy tenues, están delicadas, no es un paseo hacia las frutas ni muchísimo menos. Es un paseo más de acompañamiento en la salida con respecto a... Porque realmente también tenemos que tener una cosa muy presente. O sea, las frutas de salida sí que están acompañadas, dependiendo de cómo se trabajen, con dulzor. Pero no es un dulzor dulce estamos hablando de fructosa, ¿de acuerdo? Ese es el tipo de dulzor. Pero tampoco es un dulzor machacante. Son unas frutas que acompañan a los cítricos y que acompañan al verdor, pero no son unas frutas que tengan el protagonismo absoluto en la salida porque no lo tienen. Están para compactar y darle más contundencia al perfume, pero en ninguno de los casos está para darle esa sensación frutal, frutícola, como tanto me gusta decir, dentro del sector de la perfumería y a la que estamos tan acostumbrados últimamente. Esto va por otros derroteros. Con respecto a las notas de corazón, pues tenemos esas sensaciones de rosa, con lirio de los valles y evidentemente con, yo diré, con la fresia. Sensaciones que van ganando contundencia conforme avanza todo lo que es la evolución del perfume en ese tránsito y en ese paseo olfativo que nos lleva de las notas de salida, que son contundentes en cuanto a cítricos, pero mucho más en cuanto a las notas verdes y que van ganando mayor contundencia conforme van presentándose esas sensaciones florales que lleva Noa de Cacharel. Técnicamente la fresia, vuelvo a recordar, si es que la fresia viene como nota de salida, pero es que está muy atenuada y yo la noto más en notas de corazón, es mi parecer y lo que siento. Pero que de verdad es una fragancia muy hermosa porque yo la veo por delante. Es que es mucho de lo que está pasando ahora mismo. Quizás las firmas están intentando irse hacia unos derroteros muy de este estilo, muy verdes, intentando elaborar fougères con toques afrutados ligeramente florales. Y yo creo que posiblemente, ojalá y no me equivoque, porque son un gustazo, nos quieran reeducar hacia estas sensaciones. Aunque ahora mismo estamos en fase de rosa y la rosa es lo que más nos sale por los 4 costados en cuanto a perfumería femenina. Porque también tengo que decir una cosa, Noa de Cacharel es femenina, que ningún chico se me despiste porque esto es de chica y además es muy femenino. A mí en un tío me chirría, sí, pero me gusta, pero yo no me lo pondría, ¿vale? Esto es más de disfrutarlo en una chica. A mí me gusta mucho más en una chica que en una piel masculina se queda extraña. En una piel masculina se queda extraña y además esa sensación que pudiera aportar de limpieza junto con la fresia, quizás lleve también, pueda sentir unos notes ligeros de nerolí.
el lirio de los valles que empolva un poquito más y que da una sensación... Es una sensación femenina. Olvidaros, chicos, porque yo esto en un tío no me agradaría mucho. Pero para mis valientes, que son los campeones, lo que haga falta. Y es en el secado donde nos vamos a encontrar precisamente esa oscuridad que, pues dijéramos, nos va a sorprender porque se torna oscura. Si ya tenemos de partida un frescor brutal con hierbas, acompañado de frutas, con esa fresia que luego se va tornando una fragancia completamente floral, luego vamos a entrar en oscuridades de la mano del incienso que se va tornando muchísimo más, quizás endulzada por la sensación de lava tonka y que va tomando unos carices orientales, pero orientales oscuros. Se opaca. Me gusta mucho decir a mí eso últimamente porque es que además es cierto, se torna oscura, densa. Por eso digo que no entiendo mucho el concepto que quisieron dar en la publicidad porque me choca el contrapunto de decir es una fragancia luminosa, etérea, pero es que es una fragancia que realmente te lleva de paseo y que se vuelve oscura con los sándalos, el incienso, que luego coge trazas de vainilla con el lava tonka, incluso se llevará vainilla, tengo que mirarlo porque ahora mismo no me acuerdo, pero que eso es lo bonito, que va cambiando y vas descubriendo sensaciones olfativas nuevas, completamente distintas a las que tuvo en un principio. No es un monotema, es compleja, está llena de matices que la hacen, pues, espectacular, simplemente espectacular. Y como no, que se me olvidaba que tenía que decirlo, la nota de café es que se nota, o sea, es que cuando ya se consigue el secador, sobre todo, vais sintiendo esa sensación de incienso acompañada de cierto dulzor, porque también lleva vainilla, lo he corroborado, y café. Sale muchísimo la nota de café en el secado. Por eso digo que no tiene mucho sentido que la digan, ¡ay, es que es tan etérea y tal! No, esto tiene mucho carácter, mucha personalidad y mucha impronta. De hecho, desde el año 98 que fue creada hasta fecha de hoy, se sigue produciendo sin ningún tipo de problema. Y además tengo que decir que esta sí que la conseguí en una tienda de barrio, un pedazo de tienda, tengo que decirlo, pero se sigue produciendo. Estuve en Druni, la testé, el tester, y está exactamente igual. O sea, no he encontrado ninguna diferencia olfativa. O sea, que además quien conozca la fragancia sabe que está igual. Es que no ha habido cambios y la sigo encontrando potente, contundente, y me gusta mucho esa sensación de café en el secado. Es, bueno, una pasada. Señoras y señores, que me marcho ya, no sin antes dejar de recordaros que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo, el Javier Orgaz, os va a estar profundísimamente... Bueno, estoy hablando en tercera persona. Os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos enseguida.